Pues la verdad que para mí es un placer estar en Misiones nuevamente. Les decía recién en una conferencia que cada vez que el doctor Ben Maor me dice te venís a Misiones, yo preparo el bolso porque es un lugar que realmente me siento muy contento, muy bien y muy bien recibido. Así que gracias por esa hospitalidad, Lisandro, y gracias a todos los y las misioneras. Y quiero pedirles que se tomen este ratito para escuchar, para pensar y para incorporar estos conceptos que son tan importantes por un profesional que vive previniendo y conteniendo a todos los chicos de la Argentina de esta problemática. Así que aprovechen, saquen el jugo, pregunten, sáquense las dudas, porque realmente es algo que a nosotros como padres nos preocupa, nos aflige, y hoy tenemos una de las armas más importantes que se requieren para prevenir, que justamente es la educación. Así que chicos, profesores, maestros, adultos, acompañantes, muchísimas gracias por estar, por venir. Y bueno, agradecer también al ministro de Prevención de Adicciones, un ministerio que somos la única provincia en el país que tiene Ministerio de Prevención de Adicciones, eso es muy importante que lo sepan. También a Colita Galarza, que es el presidente del Consejo General de Educación de nuestra provincia. Y por supuesto a Carlos, nuestro invitado de lujo que tenemos hoy por hoy acá. Soy médico toxicólogo, es decir, estudié medicina y después hice una especialidad. Es decir, mi especialidad son las sustancias. Soy un especialista en los efectos que produce las sustancias. Vamos a hablar un poquito de eso, pero lo que me gusta a mí es hacer prevención y trabajar con cómo hacer que las sustancias, primero, que la gente trate de no consumir sustancias y segundo, si las consume, que no los dañe. Esto es un problema grave. Por eso vamos a empezar hablando un poquito del título. Dice, conversaciones sobre consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. A mí no me gusta hablar de drogas. Cuando la gente piensa en drogas, o alguien le dice, alguien se droga o consume drogas, ¿en qué sustancias normalmente piensa la gente? Marihuana, cocaína, metanfetamina. Bien, fíjense lo que nos ocurre. ¿Saben una cosa? El principal problema que tenemos en nuestro país lo tenemos con las sustancias legales, no con las ilegales. Se nos enferma si mueren muchas más personas por alcohol, por tabaco y por medicamentos que aún por cocaína o por marihuana. ¿Eso qué quiere decir? Que se nos está escapando cuando mencionamos drogas lo más importante que tenemos como problema, ¿sí? Por eso preferimos hablar de sustancias psicoactivas, que las definimos como cualquier sustancia que incorporada al organismo altera el estado de conciencia. Cuando uno toma un poco de alcohol, se marea. Si toma mucho más alcohol, empieza a hacer otro tipo de cosas porque empieza a estar ebrio. Eso es la alteración del estado de conciencia. Entonces el alcohol, el tabaco produce ansiedad, hiperestimula a la gente. Entonces el tabaco, los psicofármacos, alguien toma alguno de esos medicamentos que en casa se usan para dormir, para la ansiedad, para la depresión, y uno se duerme, y si lo mezcla con alcohol hace mucho más problemas todavía, porque entonces parece un cuadro de mucha ebriedad y se pone en riesgo en serio la vida. Y estamos hablando siempre de sustancias legales. La próxima, por favor. Cuando nosotros hablamos de consumos problemáticos, es porque hablamos de consumos que no son problemáticos. Seguramente en la mayoría de las casas de ustedes se toma un poquito de vino en la comida. Mis abuelos creo que tomaron toda su vida un poco de vino en la comida. Y nunca los vi ebrios, nunca los vi enfermos por alcohol. Entonces hay una diferencia entre usar una sustancia y enfermarse por esa sustancia, ¿sí? Todo el mundo logra ver la diferencia. Una cosa es tomar una cerveza y otra cosa es terminar ebrio tomando cerveza. Son dos instancias distintas. Cuando nosotros hablamos de consumos problemáticos, hablamos
de cuando se hace abuso o cuando se depende de una sustancia. ¿Y cuál es la diferencia? Miren, la Organización Mundial de la Salud lo clasificó en 3 y dijo, aquellos que usan una sustancia y no tienen un efecto evidente por haber consumido esa sustancia, están haciendo uso. Alguien toma un poco de cerveza y si no termina ebrio está haciendo uso de la cerveza. Eso en principio no es problemático, claro. Ustedes deben recordar que el suministro y la venta de alcohol en nuestro país está prohibido a menores de 18 años. ¿Y saben por qué está prohibido? Porque produce un daño neurológico irreversible a largo plazo. Fíjense que algunos países como Suecia, Finlandia, Escocia, están haciendo leyes para prohibir la venta a menores de 20 años y Escocia 21. ¿Por qué? Porque el cerebro termina de madurar allá por los 21 o 22 años. ¿Escucharon? Alrededor de los 21 o 22 años. Y en el momento suyo, en la adolescencia, se produce un cambio en la relación entre las neuronas. Y ese cambio que termina de hacerse, de producirse hacia los 20, 21, 22 años, dependiendo de algunas personas y algunas razas, ese cambio es afectado absolutamente por el alcohol. Por lo tanto, una cosa es tomar un poquito de cerveza y otra cosa muy distinta es emborracharse. Cuando alguien se emborracha teniendo 16, 17, 18 años, el daño que se produce entre las neuronas es grave. Y que no va a ocurrir más que al otro día van a tener un poco de resaca. Seguramente deben tener algún amigo que algo parecido les debe haber pasado, ¿sí? Un poco de resaca. Después vamos a explicar el por qué se produce la resaca, porque, a ver, cuando se toma hay que saber tomar, si no empezamos a tener problemas de salud antes de tiempo, ¿sí? Entonces, sino que el problema lo vamos a tener a largo plazo, porque las alteraciones en la relación de las neuronas se ven a largo plazo y no al otro día. Vamos a hablar entonces, dijimos, de los que son los consumos problemáticos, el abuso y la dependencia. Dijimos que el uso era cuando alguien tomaba algo y no se notaba. Cuando se nota, alguien toma y se emborracha, por ejemplo, o fuma un porro de marihuana y empieza a reírse que no puede parar descontroladamente. Eso es un efecto evidente, ¿sí? Eso ya es abuso. Y cuando dependemos, es decir, cuando alguien consume una sustancia y no puede parar de consumirla, porque si la deja de consumir, aparece un problema. Y ahí tengo un ejemplo que ustedes van a entender seguramente. Nos vamos a chocar, gracias por seguirme, pero me cuesta quedarme quieto. Hay un ejemplo que ustedes van a reconocer fácilmente. ¿Vieron que hay gente que toma todos los días una pastilla para dormir? ¿Qué pasa si un día se queda sin la pastilla? Eso es dependencia. Si suspende eso que toma, en este caso es un comprimido de un psicofármaco, si lo suspende, entonces aparece un problema. Eso es dependencia. Entonces, vamos a hablar hoy de lo que es abuso y dependencia. Para que haya un abuso o una dependencia, se tienen que dar 3 condiciones. La primera, lo que dice arriba de todo, es que haya una sustancia. ¿Alguien cree en este auditorio que algún día vamos a lograr acabar con las sustancias en el mundo? No, no lo cree nadie eso, ¿sí? No, nadie. Va a haber sustancias siempre. Por lo tanto, si nosotros lo que queremos es evitar problemas, tenemos que ir con otro motivo, porque lograr evitar que haya sustancia no lo vamos a evitar. Lo segundo, el engranaje grande. Dice una persona con disposición biológica o psicológica. Hay gente que se enferma y hay gente que no. ¿Vieron cómo pasó con el COVID? Hay gente que se contagia y hay gente que no se contagia. Lo mismo pasa con el problema con las sustancias. Hay gente que toma un poco y no le gusta. Por ahí es probable que muchos de ustedes, sobre todo por ahí los más grandes del auditorio, alguna vez probaron algo, tomaron alcohol y no les gustó. O por ahí alguien le convidó un cigarrillo o le dieron una pitada a un porro de marihuana y no le gustó. No a todo el mundo le gusta. Aquellos que no les gusta tienen una disponibilidad, una disposición biológica
o psicológica o genética distinta. Entonces, claro que aquellos que terminaron enfermos por sustancias alguna vez probaron, pero no todos los que prueban finalmente terminan enfermos. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene capacidad de enfermarse y otros que no. Eso también es importante, ¿sí? Para no forzar. Si a alguien no le gusta, no le gusta. No hay que estar forzándose para tratar de quedar bien con el amigo, con la amiga, con el compañero, con el grupo. Podemos decir no, y no tiene por qué significar nada ni quedarme afuera de nada porque algo no me guste. Y lo tercero es el contexto social. Esto es muy importante porque cada uno de nosotros hace a nuestro contexto. Entre ustedes el grupo de amigos, el grupo del grado, el grupo del colegio, de la división, el colegio en sí, es decir, tenemos, o la sociedad, los misioneros tienen características, los argentinos tenemos características. Ustedes saben que los argentinos somos el tercer país consumidor de alcohol de toda América. Los argentinos tomamos mucho alcohol. Tomamos mucho más alcohol que los brasileros, tomamos mucho más alcohol que los mexicanos. Mucho es casi 10 litros de alcohol puro por habitante y por año. Imagínense que una botella de cerveza tiene apenas 50 centímetros cúbicos de alcohol puro. Y la estadística dice que los argentinos consumimos casi 10 litros de alcohol puro por habitante y por año. Es decir, que hay gente que toma muchos litros o de cerveza, o de vodka, o de fernet por año. Imagínense que además hay mucha gente que no toma, es decir, que hay algunos que toman unos cuantos más, de 10 para que de promedio nos dé eso. Pero ¿saben una cosa? Cuando nosotros miramos lo que pasa en el colegio secundario argentino, es decir, con ustedes, la estadística que vamos a ver a continuación, páseme la próxima, por favor. Miren, el primer número de la izquierda donde dice alcohol, el 54,4% de los estudiantes secundarios argentinos consume alcohol. Nadie en todo el continente americano consume tanto alcohol como los estudiantes secundarios argentinos. Y esto no es algo que nos enorgullezca, porque fíjense que los canadienses, que son los que más alcohol consumen, cuando miramos qué es lo que le pasa a los estudiantes secundarios canadienses, es cerca del 10% que consume alcohol, es decir, muy poco. Por lo tanto, en Canadá cuidan mucho a los chicos del colegio secundario y los chicos del colegio secundario se cuidan mucho. Y eso es bueno. Pero fíjense, el segundo número, cuando vemos lo que se consume de marihuana, eso realmente a nosotros nos preocupa mucho porque nos vuelve a ubicar primeros en toda América. Nadie en toda América fuma tanta marihuana como nuestros adolescentes. Y eso definitivamente vuelve a no ser bueno, ni para ustedes, ni para nosotros como argentinos, porque produce mucho daño en la salud. La próxima, por favor. Vamos a hablar de cada uno, un poquito de cada una de las sustancias, de los efectos, y finalmente cuando terminemos vamos a ver qué hacer. Miren, yo no vine acá a decirles qué es lo que ustedes tienen que hacer, sobre todo porque soy una persona que cree mucho en la libertad del ser humano, en que cada uno elija. Y ustedes están yendo camino a los 18 años donde van a poder decidir siempre qué hacer y qué no hacer. Y están en un momento donde todo el tiempo toman decisiones, ya no tan dependientes de papá y mamá, sino que empiezan a decidir esto lo hago, esto no, digo que sí. Y entonces es importante que tengan herramientas para poder decidir mejor. ¿Y qué es en mi criterio mejor? Es del lado del cuidado. La idea es que ustedes se diviertan, están en una edad en que tienen que divertirse. El problema es cómo. Hay veces que de la forma que creemos que nos estamos divirtiendo, nos estamos perjudicando y eso es lo que a mí me interesa evitar. Vamos a hablar un poquito del alcohol. Ustedes saben que el alcohol etílico, es una sustancia que la han usado absolutamente todas las civilizaciones. Los egipcios tomaban alcohol, los griegos, los romanos tomaban alcohol, pero nunca se ha tomado tanto alcohol como se toma a partir del siglo XX, donde
ya deja de ser una... Ustedes vieron que todavía nos queda esta idea de que para las fiestas, para Navidad, se toma un poco más de alcohol. Bueno, antes solo se tomaba para festejar. Los romanos, por ejemplo, solo tomaban para festejar cuando ganaban una guerra. Entonces, se emborrachaban, pero por ahí ocurría 2 veces al año. En el siglo XX, el alcohol empieza a consumirse diariamente y este consumo diario de alcohol es lo que termina generando algún problema. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. El alcohol siempre deprime. Es probable que si ustedes vieran a alguien que tomó un poco de alcohol, después de un poquito de alcohol empieza y se pone como alegre, más chispeante. Pero eso, sin embargo, significa que empezó a deprimirse. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las inhibiciones en el cerebro están en la corteza, en la superficie, y el alcohol duerme desde la superficie hacia adentro el cerebro. Es decir, que lo primero que hace es dormir las inhibiciones, y entonces, ¿cuál es el resultado? La gente con un poco de alcohol se desinhibe. Pero no quiere decir que no sea por un efecto depresor. El alcohol es un anestésico. Antiguamente, antes de que existan los anestésicos locales, alguien hoy tienen que operarlo de apéndice, lo duermen, lo operan y cuando se despierta está operado. Bueno, antes a la gente se la emborrachaba porque el alcohol es un anestésico. Por lo tanto, mucha cantidad de alcohol termina produciendo una anestesia y por eso la gente se golpea, se cae, le duelen pocas cosas en el momento que está bajo el efecto del alcohol y los dolores aparecen al otro día cuando el efecto del alcohol se fue. ¿Dónde afecta el alcohol cuando la gente lo toma? El alcohol afecta todo el organismo. El primero que afecta es el cerebro, por esto que dijimos, la gente empieza a estar mareada, se inhiben los reflejos, por eso nunca deben subirse un auto de alguien que va a manejar si tomó alcohol. Nunca, no tienen que permitir que el que va a manejar tome alcohol, chicos. La idea es, una cosa es divertirse un poco con alcohol y otra cosa es ponerse en riesgo o poner en riesgo a los que van con ustedes en el auto o poner en riesgo al peatón que va a cruzar delante del que está manejando si tomó alcohol. Pero esto es importante que también se lo digan a papá y a mamá. Si tomó alcohol, ustedes pueden decirle, vos no deberías manejar. Es importante que lo marquemos porque eso es una forma de cuidarse. El alcohol entonces afecta al cerebro. ¿Y dónde más afecta? Afecta al hígado. Ustedes deben acordarse que cuando la gente consume mucho alcohol hay 2 o 3 enfermedades muy importantes. La cirrosis, el hígado graso, la hepatitis. La gente cuando toma mucho alcohol muchas veces empieza con vómitos porque el hígado está afectado, porque el alcohol irrita el estómago y produce los vómitos. ¿Dónde más se afecta? Afecta al páncreas. Por ahí han escuchado hablar de que alguien tuvo, después de haber tomado mucho alcohol, una pancreatitis, porque el hígado es porque el páncreas se inflama. Y hay un tercer órgano que está muy afectado, que es probable que ustedes lo hayan visto y por ahí no prestaron atención, y que suele ser el responsable de que cuando la gente no sabe tomar, de vuelta, cuando la gente no sabe tomar, el responsable de que la pasen mal. ¿Saben cuáles son esos órganos? Los riñones. El alcohol tiene un efecto diurético, es decir, cuando la gente toma alcohol, orina mucho. Si uno toma un vaso de cerveza de 200 centímetros cúbicos, al ratito va al baño y orina 250 centímetros cúbicos de orina. Y entonces tiene sed, y se toma otro vaso de cerveza de 200 centímetros cúbicos y al rato va al baño y orina otra vez 250 centímetros cúbicos de orina. ¿Qué está pasando? Se está deshidratando. El alcohol deshidrata a la gente. Por eso, de acá 2 conclusiones. Primero, nunca se toma alcohol solo. Aquel que toma alcohol siempre debe acompañarlo por una copa o un vaso de agua de igual cantidad. ¿Vieron que la gente que sabe tomar vino no lo mezcla y toma vino y una copa de agua, vino y una copa de agua? Esa es la única manera de no emborracharse. ¿Por qué? Porque el alcohol es diurético y la gente se deshidrata. ¿Y saben qué produce la deshidratación al otro día a la mañana?
La resaca es nada más que el cerebro se marchitó, se hizo así como una pasa de uva. ¿Por qué? Porque le faltó agua. Nunca se toma alcohol sin agua. De vuelta, nunca se toma alcohol sin agua. Digo agua como digo una gaseosa, algún líquido, un jugo. La idea es tomar mucho líquido además, porque eso es lo que evita que la gente tenga problemas al otro día. Y además, por supuesto, deshidrata la piel y la gente al otro día se siente mal. Y ¿saben una cosa? El alcohol además produce lo que los médicos llamamos hipoglucemia, disminuye los niveles de glucemia. Y eso es lo que muchas veces hace que la gente se emborrache rápidamente. Por lo tanto, nunca se toma alcohol sin haber comido previamente. Y lo ideal es cosas dulces, ¿sí? Uno se come un pedazo de torta, uno come un alfajor, uno come o se usa un caramelo, pero siempre cuando se toma alcohol hay que ingerir cosas dulces. Nunca se toma alcohol con el estómago vacío porque entonces siempre la complicación es mucho mayor. Y otra regla de oro, el alcohol no se mezcla con nada, chicos. Nunca, con nada. Si uno va a tomar alcohol, no puede haber tomado ningún medicamento porque el alcohol actúa y se asocia a los medicamentos y genera alteraciones mucho peores. Por lo tanto, cuando la gente toma alcohol, nunca lo mezcla y mucho menos con ninguna otra sustancia. La próxima, por favor. Fíjense, bueno, esto fue lo que mencionamos recién. La próxima. Cuando nosotros mezclamos con medicamentos, fíjense que hay medicamentos, les decía, como estos que muchas veces la gente toma de casa, de papá, de mamá, un ansiolítico, un antidepresivo, lo que en casa se usa para dormir, y la asociación hace que se potencien. Y entonces la gente por ahí pierde el conocimiento, se golpea la cabeza, y entonces esto es algo de mucho riesgo. Cuando ustedes estén frente a un amigo o una amiga que se le fue la mano con el alcohol, ayúdenlo a parar. Porque resulta que si estamos todos en un estado así como medio de ebriedad y alguno se nos cae, no sabemos si se golpeó la cabeza, si se golpeó y si ese golpe en la cabeza puede tener alguna complicación posterior. Es importante que nos cuidemos. Cuando uno sale en grupo, salen 2, salen 3, lo ideal es que vuelvan juntos y que todos sepan dónde está el otro con el que salí. Eso es ser amigos y compañeros. Si nos perdemos en el medio de la noche, nos perdemos y no sabemos qué fue lo que pasó, no nos estamos cuidando. Así que lo importante es tener siempre cuidado con la gente que queremos, con el amigo, con la amiga con la que salimos, para ver cuál es su situación. Por lo tanto, nunca jamás la asociación de alcohol con otro medicamento. La próxima, y mucho menos con alguna otra sustancia. Por ejemplo, tomar alcohol y fumar marihuana potencia el efecto de ambos. Lo más probable es que se vomite, lo más probable es que se tenga un cuadro de mucha confusión e incluso puede haber lo que aparecen que son las alucinaciones. ¿A qué le llamamos alucinaciones? Es a la pérdida del control. Chicos, hay una cosa que ustedes no pueden perder nunca y es el control. Cuando ustedes pierden el control de ustedes, alguien lo toma por ustedes. Y ustedes no tienen que permitir que lo que les pase, su seguridad, quede en otras manos porque ustedes no están en condiciones de controlarlo. Es importante que sepan cuál es su propio límite para el consumo de cualquier cosa, porque si ustedes no pueden controlarse ustedes mismos, alguien toma el control de ustedes. Y si alguien toma el control de ustedes, ya no saben qué es lo que cómo puede terminar la situación. Y algo que empezó siendo divertido puede terminar de forma dramática, trágica o fea, por lo menos. Por lo tanto, nunca se mezcla ningún tipo de sustancia con alcohol. Deben haber ustedes escuchado que hay gente que por ahí consume, como mencionaron acá, metanfetaminas derivados de la metanfetamina. Y cuando la gente consume la metanfetamina, ¿con qué la consume? Con agua, nunca con alcohol, porque el alcohol genera arritmias cardíacas y entonces realmente pueden pasarse situaciones muy desagradables. La próxima, por favor.
Vamos a hablar un poquito de la cocaína. Ustedes saben que la cocaína es un polvo blanco, es un polvo como lo del costado, es un polvo blanco que normalmente se consume ¿por dónde? Por nariz, se aspira, se aspira. Hay algunos que la queman y la fuman, ¿sí? Hay distintas formas del consumo de la cocaína, una de ellas es el paco. La cocaína es todo lo contrario al alcohol, es un estimulante. Decíamos que el alcohol deprime, produce sueño, aunque inicialmente produzca este efecto de pareciera exaltación, es un efecto de depresión. Pero la cocaína es un estimulante, todo para arriba. No deja dormir, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, ¿sí? Muy para arriba todo. Pero, y que se saca de la planta del costado, es una planta natural. No porque sea natural es no dañino. La marihuana también es una planta y no porque sea una planta es menos dañina. El tabaco también es una planta. Con lo que el consumo de cocaína también produce mucho daño. ¿Dónde? Básicamente en el cerebro, porque el efecto es otra vez un efecto estimulante sobre el cerebro, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Termina agotando las neuronas. Por eso la gente no duerme, porque está despierta, hasta que se produce un agotamiento de las neuronas, la gente cae rendida, duerme durante 12, 14, 16 horas, pero eso lo que hace es un envejecimiento prematuro de las neuronas. Y un envejecimiento prematuro, ustedes saben que las neuronas no tienen recambio, ¿sí? Hay otras que pueden ocupar el lugar, pero no se van multiplicando como cualquier otra célula. Por lo tanto, perder neuronas significa quedarnos sin capacidad crítica de pensamiento, de discernir, de cuidarnos, ¿sí? La cocaína afecta claramente el pulmón cuando ingresa por pulmón, si ingresa cuando se la fuma, si ingresa por nariz y se la aspira, lo que genera son alteraciones de la nariz. La cocaína produce lo que los médicos llamamos vasoconstricción, produce una úlcera en el tabique porque va asfixiando a las células y cuando ingresa por pulmón lo que genera son alteraciones pulmonares y después aparece, una vez adentro del cuerpo, las alteraciones neurológicas y cardiológicas, ¿sí? La cocaína afecta mucho el cerebro y afecta mucho al corazón. La próxima. Y tenemos, bueno, esto es hablábamos del paco. El paco es la cocaína fumada, que es mucho más grave porque ingresa a la sangre mucho más rápidamente que si fue aspirada por nariz. Por lo tanto, fumar cocaína o los conocidos como nevados, la marihuana con cocaína, es mucho más grave que usar cualquiera. Como vuelvo a repetir lo que dije recién, nunca se mezclan sustancias. Mezclar sustancias siempre es extremadamente dañino. La próxima. Cuando uno piensa en marihuana, piensa, como les decía recién, muchas veces la gente dice, es una planta y tienen una plantita y cuidan la plantita y se fuman las flores y todo el mundo conoce y sabe de cosas que la información circula. Y por eso a mí me gusta hablar un poco de esto para poder ordenar la información, porque la información está. Hoy uno pone en el Google alguna cosa y se entera rápidamente de lo que producen las sustancias. Pero hay cosas que por ahí el Google no les dice. La marihuana es una sustancia que normalmente se usa toda la planta, o se usan las flores, pero normalmente se usa toda la planta, se muele, se pica y se fuma. Ingresa normalmente por pulmón. Fumar, chicos, en ningún caso y ninguna cosa es saludable. Fumar es dañino. ¿Por qué? Miren, vamos a arrancar por lo más básico. El pulmón no está preparado para el humo. ¿Ustedes saben qué es el humo? Imagínense el humo de un saumerio, si quieren. El humo. ¿Saben qué es el humo? Son partículas en suspensión, que por eso se ve. Uno mira y esas partículas se van disolviendo en el aire y por eso uno el humo va dejando de verlo a medida que se va disolviendo en el aire. Son mínimas partículas en suspensión. Cuando alguien le pega una pitada a un cigarrillo de tabaco o a un habano o a un porro de marihuana, esa bocanada de humo impacta directamente en el pulmón. Son partículas
químicas que impactan directamente en el pulmón. ¿Y son partículas de qué? Miren, el humo está formado por alrededor de 7.000 sustancias químicas diferentes. ¿Escucharon bien? 7.000 sustancias químicas diferentes que impactan en el pulmón. Y de esas 7.000, alrededor de 100 son sustancias cancerígenas y producen cáncer de labio, de lengua, de laringe, de faringe, de pulmón y de vejiga. No es solamente cáncer de pulmón, no. Y estamos hablando solo del humo, ¿eh? Este humo, vuelvo a repetir, vale para el humo de un sahumerio incluso. El pulmón no está preparado para recibir humo. Primera cosa. Segundo, ¿ustedes tienen idea de la temperatura que tiene la brasa en el momento que ustedes le pegan una pitada a un cigarrillo o que alguien vieron que está fumando? Vieron que la brasa se pone bien colorada. ¿Tienen idea de la temperatura que tiene la brasa esa? Puede llegar hasta los 340 grados. ¿Escucharon? 340 grados en el momento que la brasa se pone colorada. Vamos a poner un punto ahí, vamos a hablar de otra cosa. ¿Para qué sirve la nariz? No, para respirar podríamos tener un gran agujero en la cara y sería suficiente. Sirve para otra cosa, a ver. Para oler, por ejemplo. Sí, sirve para el órgano del olfato está en la nariz. No sé si te estoy escuchando bien. El órgano del olfato está en la nariz, es decir, sirve para oler, para diferenciar olores. ¿Para qué otra cosa? Para filtrar el aire, muy bien, para filtrar. Vieron que la nariz tiene pelos. Esos pelos lo que hacen es atrapan polvo. Cuando uno está en un lugar con mucho polvillo, la nariz se pone enseguida blanca porque los pelos, que tienen una estática muy particular, se quedan con el polvo a la pasada. ¿Por qué? Porque el pulmón es un órgano muy sensible, dije recién, y que entonces no resiste mucho polvillo y no resiste el humo y tampoco resiste el calor. ¿Qué pasa cuando días como hoy en Posadas hace mucho frío? ¿Cómo se pone la nariz? Colorada. ¿Saben por qué se pone colorada? No, porque tiene vergüenza. Se pone colorada para calentar el aire. La nariz sirve para adecuar la temperatura del aire. Cuando uno está en un lugar que hace mucho calor, la nariz se ensancha, las alas de la nariz se abren, ¿sí? ¿Y eso es para qué? O cuando uno está cansado o agitado, para que el aire entre más refrigerado. Cuando hace frío, la nariz se congestiona de sangre para que esa sangre caliente el aire en el momento que ingresa. ¿Y saben para qué? Porque el pulmón no resiste el aire ni muy frío ni muy caliente. Ni muy frío ni muy caliente. Volvamos a la brasa. Cuando la gente le da una pitada a un cigarrillo o a un porro, está mandando aire lleno de humo y con una temperatura muy alta. Y además burlamos a la nariz. Nadie fuma por la nariz, fumamos por la boca. Es decir, que esa bocanada nos salteamos a la nariz, que es el regulador, el protector del pulmón. Vieron que cuando alguien respira por la boca le dicen respira mal y eso genera problemas pulmonares. Hay que ir a un fonoaudiólogo y hay que ir a un neumonólogo para ver por qué, o a un otorrinolaringólogo para ver por qué no estamos respirando como corresponde. Entonces, de vuelta, ¿qué quiere decirles con esto? El pulmón es muy sensible. El pulmón es un órgano que hay que cuidar mucho. Y cuando alguien fuma, no lo está cuidando. Y todavía no hablamos de la marihuana. Ahora vamos a hablar de la marihuana. Cuando uno fuma marihuana, la marihuana, esa planta, que es la cannabis sativa, que ustedes seguramente han escuchado hablar de ella, quizás hasta la hayan visto, es una planta que tiene, como todas las plantas, cerca de 400 principios activos diferentes. ¿Qué quiere decir? Que la planta de marihuana tiene muchas sustancias químicas dentro de su circulación. Cerca de 400, de los cuales cerca de 80 son cannabinoides. Cannabinoides, que son las sustancias psicoactivas que son las responsables de los efectos, ¿sí?,
de alteración del estado de conciencia. Esa risa inmotivada, esa euforia que genera, ese estado que parece de bienestar, eso lo genera el THC, el tetrahidrocannabinol, uno de los cannabinoides. Y hay uno de esos cannabinoides que se llama CBD, que es el responsable de que la marihuana pueda tener algunos efectos medicinales. ¿Es la marihuana la que tiene los efectos medicinales? No. Es un componente de la planta, que es el que se conoce como cannabidiol. Por lo tanto, confundir el cannabis medicinal con la marihuana es un error, y esto es una de las cosas que quiero dejar totalmente claro. Hay evidencia científica clara de que un componente de la marihuana puede servir como medicamento, pero no es fumando como se obtiene ese efecto. De vuelta, no es fumando. ¿Por qué no? Bueno, por todo lo que contamos recién, fumar de movida es dañino para la salud, pero además la planta de marihuana tiene otros alrededor de 400 principios químicos distintos al terapéutico, y esos generan muchas alteraciones en la salud. ¿Dónde? En el sistema nervioso central de nuevo. La marihuana entonces afecta mucho a los pulmones cuando se la fuma, genera alteraciones en el cerebro en el mismo lugar que las genera el alcohol, altera la relación entre las neuronas, a largo plazo produce deterioro en la capacidad de pensar, ¿sí? Se deteriora la capacidad de pensamiento cuando uno fuma a lo largo de mucho tiempo marihuana. ¿Y dónde más se afecta? Miren, una de las cosas importantes que tiene la marihuana es que produce alteraciones en las hormonas sexuales. Y las hormonas sexuales son las responsables de los caracteres sexuales masculinos en el varón por la testosterona o de los estrógenos por las mujeres. ¿Qué es lo que hace la marihuana? Disminuye la producción de testosterona por el testículo. ¿Y esto de qué manera repercute? Bueno, es posible por ahí que un adolescente que está consumiendo marihuana, en el momento de empezar a producirse los cambios entre varones y mujeres, empieza a haber problemas. Por ejemplo, los varones tenemos mamas, igual que las mujeres. La diferencia es que como los varones tenemos testosterona en la adolescencia, la testosterona impide que las mamas se desarrollen, y en las mujeres que tienen estrógeno, las mamas se desarrollan. ¿Qué suele pasar cuando se inhibe la testosterona en los varones por la marihuana? Suele haber lo que los médicos llamamos ginecomastia, que es la hinchazón de la tetilla en los varones. Y eso que a veces los padres se preocupan porque tienen un chico adolescente que se le hinchan las tetillas y entonces lo llevan al médico, ¿qué fue lo que pasó? Y es, ¿no estará fumando marihuana? En la adolescencia la marihuana altera los ciclos hormonales, ¿sí? Por lo tanto, ¿y de qué otra cosa es responsable la testosterona? Es la responsable de la espermatogénesis, que los testículos produzcan espermatozoides. Un varón que fuma marihuana tiene un recuento de espermatozoides muy inferior al del varón que no consume. Incluso hasta es capaz de eliminar los espermatozoides, ¿sí? Y por lo tanto, hasta es probable que pueda generar, mientras está fumando, lo que se conoce como esterilidad secundaria. No es primaria porque en realidad es secundaria al consumo de una sustancia. Por lo tanto, no es que pasa sin pena ni gloria. ¿Y dónde más afecta la marihuana? Bueno, además altera la inmunidad. Las personas que consumen marihuana normalmente tienen más a repetición, resfríos, anginas, porque está inhibida una parte de la inmunidad que es la defensa que el organismo tiene frente a la presencia de gérmenes. La próxima, por favor. ¿Venimos bien con el tiempo? ¿Sí? Queda un chiquitín más. Ustedes mencionaron también las sustancias sintéticas. Mencionaron, por ejemplo, la metanfetamina. De la metanfetamina sale una sustancia que seguramente han escuchado mucho, que es el éxtasis. En realidad el nombre químico del éxtasis es metilendioximetanfetamina. Es un derivado
directo de la metanfetamina. Las metanfetaminas son sustancias que decimos son sintéticas porque no salen de una planta como la marihuana, o como la cocaína, o como el tabaco, sino que son producidas en un laboratorio y se comercializan como tal. Y que muchas veces hoy por hoy la gente las usa en grupo, son sustancias sociales, nadie se consume un comprimido de éxtasis y se queda en su casa solo. Normalmente se consume cuando se sale en grupos y que lo hacen con determinada música porque tiene que ver con el efecto. El éxtasis o los derivados metanfetamínicos producen una alteración en el músculo que hace que el músculo necesite movimiento y entonces esto facilita determinado tipo de actividad. Ahora, ¿qué pasa con las sustancias sintéticas? Bueno, en primer lugar, son primas hermanas de la cocaína. La metanfetamina y la anfetamina son hermanas y la anfetamina y la cocaína, si ustedes vieran la estructura química, son prácticamente muy, pero muy parecidas. Es decir, que actúan en los mismos lugares cerebrales y actúan en los mismos lugares cardíacos, produciendo efectos a largo plazo similares. Y vuelvo a repetir, ¿qué les generan muchas veces el consumo de esta metanfetamina? La despersonalización. Ustedes deben recordar, hace unos, por ahí algunos, los más chicos no, por ahí los más grandes, hace unos 5 años, sí, 5 años, si mal no recuerdo, fallecieron 5 chicos de 18 años en una fiesta muy importante que se había hecho en la ciudad de Buenos Aires. La fiesta se llamaba Time Warp, que es una fiesta parecida a la Creamfield, donde es una fiesta de música electrónica. Fallecieron 5 chicos después de la ingesta de metanfetamina. Habían asociado la metanfetamina con otras sustancias y, de vuelta, en una situación de confinamiento, ¿a qué le llamamos esto? O una situación de encierro donde había mucha cantidad de gente en un espacio muy chico, habían consumido metanfetamina, no tenían fácil acceso a moverse para llegar a tomar agua y en realidad otra vez el agua es lo que ayuda a que la gente no la pase mal. Las metanfetaminas alteran el estado de conciencia, producen alucinaciones y nuevamente este cuadro de despersonalización hace que las personas pierdan el control sobre sí mismos y es donde otra vez se ponen en riesgo. La próxima, por favor. Bueno, esto es el éxtasis. Junto con el éxtasis tenemos el LSD, la dietilamida del ácido lisérgico, una sustancia que había desaparecido y que se usaba mucho en los años 80, después desapareció en los 90 y volvió a aparecer últimamente. Volvemos a tener en el mercado ácido lisérgico y eso genera realmente unos cuantos problemas en los que lo consumen, sobre todo si lo mezclan. Y bueno, las presentaciones son distintas, no importa ahora. La próxima. Y con esta terminamos, vamos a hacer algunas consideraciones después, pero con esto terminamos con la sustancia. Nos quedan, vieron que hay gente que por ahí le gusta probar sustancias porque alguien viene y propone. Y hay que tener cuidado con algunas que parecen tontas, parecen sonsas, parecen seguras, parecen poco problemáticas, pero pueden generar. Uno son los hongos, lo que tenemos a la derecha, son los que se conocen como cucumelos. Chicos, en el país, en la Argentina, todos los hongos que tenemos básicamente son tóxicos. Todos. Si ustedes ven un hongo, no lo recolecten para comer, ¿sí? Hay lugares, por ahí tienen familiares en Italia o tienen algún abuelo que le dicen que en primavera van y juntan hongos, o los alemanes hacen mucho eso, que van y juntan hongos en los bosques, porque tienen hongos comestibles. Los únicos hongos que se comen en nuestro país son los que se consiguen en la verdulería. Los hongos que son silvestres, casi todos son muy tóxicos en la Argentina. Algunos pueden provocar la muerte rápidamente, como la manita faloides, que es un hongo muy frecuente, sobre todo en el norte de nuestro país, y otros, como estos cucumelos, que son unos hongos, fíjense que están sobre una mano, son unos hongos muy, muy chiquitos, son muy alucinógenos. Yo he visto morirse gente con estos hongos, no porque la intoxicación los lleve a situaciones de tanto riesgo, sino porque pierden el control. Y he visto gente tirarse por un balcón, por ejemplo,
o caerse, o cruzar una avenida sin mirar y que lo atropelle un auto, porque no tienen conciencia de lo que están haciendo. Por lo tanto, los hongos, igual que lo de la izquierda, que es el floripondio, es una planta muy, muy frecuente en nuestro país, suele estar en las plazas, es una planta de ornamentación porque es una flor muy bonita, que genera un perfume muy agradable y mucha gente la consume y puede poner realmente en riesgo. He visto morirse una vez 4 chicos, hicieron un té de esto y se murieron 3. Realmente pueden ser muy, muy graves, así que no se puede andar probando este tipo de sustancias porque se pueden poner en situaciones de gran riesgo. Para cerrar, y entonces hacemos un espacio de preguntas, que vi varias manos levantadas por ahí, no me olvido. Volvemos a las preguntas. Chicos, de vuelta. Ustedes están empezando a salir, algunos ya hace algún tiempito que salen. La idea de esta charla es que ustedes tengan herramientas para cuidarse y para cuidar a sus amigos. Sus amigos hoy por hoy, junto con papá y mamá y mis hermanos, son lo más importante que tenemos, ¿sí? Es así, nuestros amigos son muy importantes y lo van a hacer toda la vida. Por lo tanto, es importante que ustedes los cuiden cuando salen. Cuando ustedes ven que alguien empezó a tener problemas con el alcohol, cuando ustedes ven que a alguien se le está yendo la mano con lo que está tomando, párenlo y díganle, che, se te está yendo la mano, pará de tomar, no tomes más. Hay situaciones que dejan de ser graciosas para empezar a ser riesgosas. Entonces es importante que le demostremos que lo queremos, parándolo, haciéndole ver que lo que está consumiendo es mucho. ¿Qué es lo que hacemos cuando no podemos o no tenemos resultados de esta manera? Bueno, también podemos hablar en casa. Podemos hablar con papá, con mamá, decirle, me preocupa que alguien muy cercano a ustedes se está tomando mucho o está consumiendo algo, no lo dejen solo. Porque si ustedes se separan, lo aíslan, lo único que hacen es que ese amigo se termine yendo por ahí con otros amigos, que ya entonces empieza a equivocarse completamente del camino. Entonces, no lo dejen, hay que acompañarlo, hay que tratar de ver de qué manera podemos ayudarlo. Una cosa es divertirse y otra cosa es poner en riesgo la salud. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el momento? Si vemos que a alguien se le fue la mano, chicos, ya dijimos qué es lo que podíamos hacer. Agua. Cuando a alguien vimos que se le fue la mano con lo que tomó, agua. No hay nada mejor que darle agua. Le traen un vaso de agua y dicen, te la tomás. Te tomás un vaso de agua. Eso va a ayudar a que mejore el cuadro. La mayor parte de los cuadros de ebriedad que vemos es porque la gente tiene sed. Y la idea no es sacarse la sed con cerveza o con fernet o con vodka. La sed, chicos, se saca con agua. Después, si quieren, se toman la cerveza. Pero la sed se la sacan con agua. Eso es lo que va a evitar que estemos en una situación de riesgo. Entonces, agua. Si vemos que alguno de nuestros compañeros está muy mal, tomó mucho y lo vemos que está quedándose dormido, no hay nada peor para alguien ebrio que lo dejen dormir. Y es un error bastante frecuente, que dicen, déjalo dormir porque está borracho. No. Ustedes no saben si esa persona no se cayó, no se golpeó y en realidad no está quedándose dormido. Por ahí está entrando en coma y ustedes no saben la diferencia. Entonces, la idea es que si ustedes ven a alguien que se quedan dormido, no. Agua, le van a dar algo dulce como ayuda. Y si quieren lo dejan y se van, pero a cada ratito vienen y lo despiertan. Si ustedes no logran despertar a un amigo, están en problemas. Si ven que lo despiertan y entonces se despierta y dicen, bueno, está bien, seguí un rato más descansando y se hacen cargo, chicos. Vienen de vuelta a verlo, no lo dejan, vienen otra vez a verlo. No dejen nunca a nadie que ven que no está bien. Si pasa todos los fines de semana, hablan con él, porque la verdad es que quedarse abrazado, quedarse a alguien abrazado, viendo cómo está abrazado al árbol, vomitando, no es agradable. Pero mucho más desagradable es dejarlo solo. Se quedan ahí y decir, che, mirá, el otro día le dicen, me perdí la mitad de las fiestas porque te estuve acompañando. Le pasan facturas si quieren, pero no lo dejan. Se quedan ahí a acompañarlo. Agua y algo dulce son las dos cosas que los va a rehabilitar con cualquier sustancia.
Y si lo van a dejar un rato que duerma, hasta que vuelven a ver si está dormido, ¿cómo lo van a poner? O boca abajo o de costado. ¿Por qué? Porque por ahí va a vomitar. Y si está boca arriba se puede broncoaspirar y entonces tenemos un problema pulmonar grave. Entonces siempre de costado. Esa es una buena forma de ayudar. Y nunca, chicos, se hagan responsables solos. Busquen a un mayor, busquen a un adulto que vea qué es lo que está pasando, porque ustedes pueden estar subestimando el cuadro. No hay nada peor que pensar, no, está un poco borracho porque tomó de más. No, no saben cómo puede terminar esa situación. Entonces, una cosa es ver a alguien que se le fue un poquito la mano y otra cosa es que no se puede mantener en pie, porque entonces puede estar pasando por algo más complejo que ustedes no están pudiendo ver o pudiendo evaluar. ¿Sí? ¿Preguntas? La heroína, buena pregunta. La heroína es una sustancia que afortunadamente en el país no tenemos. ¿Sí? Es un derivado del opio. El opio es la planta de amapola que muchos de ustedes por ahí tienen en su jardín. La planta de amapola es una planta muy bonita que da una semilla, una pelotita, que de ahí se saca el opio y del opio sale la morfina. La morfina es un excelente analgésico, pero que manipulado químicamente 2 moléculas de morfina a través de lo que se conoce como un grupo metilo, los que han cursado química saben de qué hablo, es la heroína. La heroína es una sustancia muy extremadamente dañina que genera muchísimos problemas de salud. Hemos visto cómo se murieron gente muy reconocida en el mundo entero por sobredosis de heroína o de un opioide como la morfina o de otro opioide como el fentanilo, ¿sí? Digamos que son sustancias que ponen directamente en riesgo la vida, no la salud ya, directamente en riesgo la vida. Un consumo de heroína produce la muerte en muchas personas muy rápidamente y en otros un deterioro que lo termina conduciendo a un deterioro tan grave que produce la muerte. Por lo tanto, la heroína, afortunadamente en el país no hay, pero los que sí hay, que son similares, o por lo menos de la familia, producen mucho daño a la salud. Por ahí, allá. Ahí. Buena pregunta. Cuando hay un mayor que consumen, ustedes también pueden ayudar. Primero, hablando con algún otro miembro de la familia para que por ahí vea lo que otro no ve. Es muy frecuente que por ahí algún adulto de la casa consume alguna sustancia, nosotros lo vemos, y entonces siempre debemos poder o tener o un amigo de la familia, o un abuelo, o un tío a quien podamos recurrir para que nos ayude, porque muchas veces a nosotros no se nos presta atención o la atención adecuada, y entonces, bueno, tenemos que ver de qué manera logramos que alguien logre tomar conciencia de lo que está pasando para buscar ayuda. Hay siempre ayuda, y sobre todo en esta provincia que tienen un ministerio de prevención, definitivamente van a encontrar algún lugar de ayuda. Yo no sé si debe haber algún teléfono, debe haber algún lugar donde llamar, si no, si mal no recuerdo, está el 108, uno puede marcar 108, manifestar en el teléfono, manifestar cuál es el problema y van a encontrar una orientación, por lo menos, de qué manera ayudar. Gracias por la pregunta. Bien, perfecto. Lo ideal es que no se aproxime un medicamento del consumo de una bebida alcohólica en menos de 6 horas. Lo ideal es que en menos de 6 horas no. Hay que tener en cuenta que hay algunos medicamentos con los que nunca se puede tomar alcohol. Por ejemplo, la gente que es epiléptica, que toma medicamentos de forma permanente, son medicamentos que tienen un efecto a lo largo de todo el día. La gente que toma medicamentos como ansiolíticos
son medicamentos que tienen un efecto a lo largo de todo el día. Entonces, no importa que se los haya tomado a la mañana, a la noche se produce el efecto de suma. Este es un típico caso, por ejemplo, con el clonazepam. La gente que toma clonazepam, que es el nombre genérico, no les estoy dando el nombre comercial, que es un medicamento lamentablemente muy mal utilizado en nuestro país, nunca se puede tomar alcohol porque se asocian incluso a la noche, y una de las manifestaciones más frecuentes que tenemos de la asociación de clonazepam con alcohol son las agresividades. Cuando uno ve que alguien comete un delito y además está muy agresivo, por ahí uno lee una noticia que dice, le robaron a un jubilado y además le pegaron, seguramente estaban drogados. Uno escucha habitualmente esta expresión. Normalmente esto es cierto, de que por ahí estaban bajo los efectos de una sustancia, pero normalmente la gente cree que es bajo los efectos de sustancias ilegales, como mencionamos al principio, cocaína, marihuana, y no. Lo más frecuente es que los delitos agresivos se producen por la suma de psicofármacos con alcohol. Por lo tanto, nunca se asocian de vuelta medicamentos con alcohol. No se debe mezclar. ¿Cuáles son los efectos del clonazepam? Los efectos del clonazepam tienen efectos buenos. El clonazepam es un muy buen medicamento porque produce una eliminación de la ansiedad. Además tiene otros efectos, se lo usó mucho en epilepsias, tiene un efecto antipanicoso, es decir, cuando la gente tiene ataques de pánico, el clonazepam es un buen medicamento, usado durante un tiempo breve mientras dura el tratamiento. El problema es que hay gente que lo usa durante mucho tiempo y una de las cosas que produce es mucho acostumbramiento, genera euforia y mezclado con alcohol, esto que mencionaba, muchos cuadros de agresividad e impulsividad. La gente reacciona muy mal a situaciones que por ahí no merecían la pena reaccionar tan mal. Bueno, eso suele ser porque el clonazepam tiene uno de esos efectos adversos graves. Bueno, fumar por la nariz, además de que debe ser bastante incómodo. La verdad es que el efecto que genera es exactamente el mismo. Va a disminuir el riesgo del cáncer de garganta, pero no el de laringe, seguramente, porque el aire va a pasar por ahí. Así que no cambia mucho. Igual que el vapeo, chicos. El vapeo en nuestro país no está autorizado, nunca lo autorizó la Administración Nacional del Ministerio de Salud, porque es extremadamente dañino también para el pulmón. Claro que con el vapeo se evita la combustión, no hay humo, en el vapeo hay vapor con una temperatura más controlada y entonces no hay humo, es menos dañino que fumar, pero no es inocuo, no es sin daño, ¿no? Sin riesgo. Bueno, en las mujeres lo que altera, perdón, gracias, porque no dije, en los varones producía la marihuana, por ejemplo, inhibía la espermatogénesis, podía producir ginecomastia. En las mujeres lo que hace es alterar el ciclo menstrual. Entonces, mujeres que fuman marihuana normalmente tienen ciclos anovulatorios, porque así como inhibe la producción en el testículo, inhibe la producción de espermatozoides, en la mujer lo que hace es retrasa la evolución del óvulo y entonces no se libera. Entonces tiene ciclos anovulatorios y al tener ciclos anovulatorios también puede generar esterilidad secundaria y alteraciones en la cantidad de días del ciclo. Sí. No, al que miraba es al que... A vos. ¿Cómo hacer para no lastimarla cuando uno está, Bueno, nada, frente a situaciones extremas nos queda llamar a una ambulancia.
Es decir, frente a situaciones de mucho riesgo que uno ve o que la persona no reacciona o que está bajo los efectos y que uno cree que está en coma. A ver, chicos, los comas alcohólicos se dan por un exceso de consumo de alcohol. Cuando alguien toma mucho alcohol y entró en coma, no lo duden, llamen a una ambulancia, que venga un médico y se haga cargo de la situación. Si ven que hay alguien extremadamente agresivo, bueno, el médico va a saber cómo contenerlo, ¿sí? Entonces, no traten, no lo lastimen ustedes por controlarlo, ¿sí? Porque agarrar a trompadas a nadie está bueno, ¿sí? Entonces, no hay que controlarlo. Si ven que no se puede, lo que hay que hacer es llamar a un médico y que venga un médico o un adulto que será quien tome la decisión de llamar a un médico. ¿Cuál sería el tipo? El tipo de rehabilitación, ¿escucha bien? Bueno, a ver, los tratamientos, hay variados tratamientos. Va a depender de muchas cosas. Un consumo problemático depende de la edad de inicio. Cuanto más joven la persona comenzó a consumir una sustancia, más riesgos tiene de terminar en una dependencia, más riesgos de tener complicaciones, más riesgos de tener enfermedades por esa sustancia. Por ejemplo, se mueren por año alrededor de 7 millones de personas en el mundo por consumo de tabaco y alrededor de 6 millones de personas por consumo de alcohol. Pero esas personas que se mueren por consumo de alcohol comenzaron el consumo muy joven y en nuestro país, lamentablemente, el consumo de alcohol está iniciado a los 13 años. Eso es muy, muy grave para nosotros. El abordaje terapéutico, es decir, los tratamientos de rehabilitación van a ser diferentes. Hay modalidades ambulatorias, que es la que yo prefiero siempre, en forma interdisciplinaria, se puede buscar un profesional, sea un psicólogo, sea un trabajador social. Muchas veces en el colegio comienza con psicopedagogos, cuando ven que hay algún problema, se le hace un apuntalamiento, los docentes, los acompañantes del colegio muchas veces hacen la detección de que alguien está con problemas y entonces ven, hay veces que pueden recurrir a los papás, hay veces que el chico tiene problemas porque en casa hay otros problemas más graves y entonces el docente no sabe por dónde abordarlo. Bueno, hay diferentes abordajes, pero tiene que ser profesional. Yo solo creo que el abordaje se puede hacer es profesional. En algunos casos se puede hacer apelar a una internación cuando estamos llegando tarde, si no siempre es ambulatorio. El consumo de esteroides, miren, gracias también por la pregunta. El consumo de esteroides, miren chicos, hablábamos de hábitos saludables y la verdad es que a mí me parece que nosotros tenemos que intentar siempre hacer cosas que nos diviertan desde la salud. Hacer deportes suele ser divertido, nos hace competir sanamente, nos hace divertir, la pasamos bien jugando cualquier deporte, lo hacemos en grupo, estrechamos aún más la relación con nuestro amigo, con nuestro compañero. El problema es cuando nos fanatizamos por algunas cosas. Cuando uno va al gimnasio porque le gusta verse más lindo, le gusta verse mejor, le gusta verse con mejores músculos, le gusta tener un cuerpo mejor, esto es algo que nos pasa a todos, que nos gusta vernos bien, mirarnos al espejo y mirarnos bien. El problema es cuando uno empieza a creer que eso lo puede ser artificialmente y entonces empieza a ingerir cosas. Y una cosa, hablábamos anoche en una comida, una cosa es comer más clara de huevo porque tiene proteínas y eso es muy bueno para la salud muscular. Otra cosa es empezar con comprimidos y otra cosa es empezar a inflarnos químicamente. Los esteroides nos inflan artificialmente. Esa es la realidad, nos inflan artificialmente. Sí, vamos a tener un cuerpo bárbaro, pero cuando dejemos de consumirlos, nos desinflamos. Y mientras consumimos esteroides tenemos muchos otros problemas. Los esteroides son hormonas. Y las hormonas afectan a las hormonas. Los esteroides producen disminución del número de espermatozoides, los esteroides producen impotencia sexual y los esteroides producen esterilidad secundaria, atrofia del testículo, el testículo se achica, es decir, el esteroide la verdad que hace un desastre en el cuerpo, es muy mala idea consumir esteroides
cuando uno lo que quiere es verse más lindo, verse mejor, que eso está muy bueno, pero lo tiene que hacer naturalmente. Y si no, con dietas uno va a un nutricionista, el nutricionista le recomienda qué cosas comer, cómo comerlas, y eso tiene que ver con la diversión, tiene que ver con la salud, tiene que ver con que nos cuidamos. Pero bueno, digamos que todo tiene que ver con todo. Me cuido porque me quiero ver mejor, no me subo al auto cuando el que va a conducir tomó alcohol. Si me subo al auto, uso el cinturón de seguridad, no porque me moleste la alarma del auto, sino porque me quiero cuidar. Entonces, tiene que ver con el cuidado de la salud, que eso es lo que apuntamos y eso es lo importante, ¿no? ¿Cómo con él? A ver, cuando uno, hay veces que hace competencia deportiva o de alto rendimiento, cuando participa por ahí, bueno, muchas veces el cuerpo, como está sometido a un estrés mayor, está a un entrenamiento mayor, requiere de sustancias extras. Estos no son drogas. Cuando uno lo que le combina es con algún aminoácido, con alguna proteína extra o con alguna vitamina, no está mal. Pero siempre si está asesorado, controlado. Lo ideal es que sea un nutricionista el que nos oriente y no simplemente el entrenador o no otro compañero. Es decir, lo que tenemos que siempre apelar es a la información basada en evidencia, a la que nos va a dar un profesional. Sí. Bien, gracias. Bien. ¿Qué pasa cuando se mezcla alcohol con energizantes? Bueno, miren, yo les decía que a mí me parece que es decir, muchas veces se ha planteado hay que prohibir los energizantes. Yo no estoy de acuerdo con prohibir las cosas. Lo que creo es que la gente tiene que saber para qué y cómo. Una cosa es tomarse una latita de un energizante. Ustedes saben que los energizantes tienen mucha cafeína, tienen otros espironolactona, es decir, tienen algunas otras sustancias que por ahí terminan funcionando como estimulantes, no como energizantes. La cafeína no es un energizante, es un estimulante, que son cosas distintas, no genera energía, lo que genera es estímulo, ¿sí? Entonces, las veo. Cuando uno mezcla el alcohol con el energizante y el objetivo es mantenerse despierto o lograr consumir más alcohol, volvemos otra vez, ya no es más saludable. Una cosa es que a mí me guste tomarme una cerveza y otra cosa es que tome vodka con energizante para tratar de emborracharme y que no se me note tanto, ¿sí? Entonces, uno a veces pregunta y dice, ¿realmente te gusta el vodka con speed, por ejemplo, o con un energizante? Y ni siquiera saben si les gusta, pero lo están tomando porque eso les permite tomar más. Bueno, ahí volvemos a lo que decimos, eso no es cuidarse, eso tampoco es divertirse. Entonces empieza a ser dañino. La asociación de alcohol con cualquier sustancia es dañina. Tengo otra pregunta ahí antes que la tuya. Las últimas tres aparte, preguntas, como por así. favor. ¿Puede ser, doctor? Gracias. Un poquito más fuerte, por favor. No son sustancias prohibidas. Repito de alguna manera la pregunta. ¿Qué pasa cuando alguien entrena y toma sustancias y después sale el fin de semana y toma alcohol? Medianamente fue esa la pregunta. Bueno, es lo que decíamos, depende qué es lo que se tome. Si como la compañera de allá decía, lo que toma son algunos aminoácidos, bueno, digamos que son suplementos dietarios y entonces en realidad en eso no, la asociación con un poco de alcohol no es dañino. Claro que si lo que toma, como decía el otro compañero, preguntaba, esteroides, los esteroides sí son complicados, porque los esteroides afectan directamente el hígado igual que el alcohol. Entonces ahí tenemos un efecto de suma dañino para el hígado.
No, la idea cuando la gente toma la decisión de dejar de fumar es dejar de fumar. No, no hay que reemplazar, hay que dejar de fumar. Sí, hay muchas pastillas que son métodos para dejar de fumar que son realmente efectivas. Dejar de fumar con cualquier método siempre igualmente es efectivo. Quiero hacer un comentario que no hice, que me comí cuando dije usar medicamentos y alcohol. Hay de alguna manera una excepción y son los anticonceptivos orales. Lo que nosotros siempre recomendamos es que no se tome el anticonceptivo con alcohol, sino que cuando las chicas por ahí toman anticonceptivos y van a tomar un poco de alcohol, la idea es que el anticonceptivo lo tomen bien alejado del alcohol. Entonces por ahí pueden tomarlo de mañana, si es que por ahí algunos días a la noche toman alcohol cuando salen. No tomarlo juntos, pero no es una contraindicación el alcohol y los anticonceptivos. La última, hacemos la última acá y yo se la transmito. Gracias también. La cafeína también es una sustancia estimulante. Hay gente que toma mucha cantidad de cafeína, de cafés por día. Bueno, es dañino, es extremadamente dañino. Se recomienda no tomar más de alrededor de 400 miligramos de café por día, que son 2 tazas grandes de café. Y lo ideal es no tomar nunca café después de las 5 de la tarde. Allá la última que va con hinchada. Sí. Allá vamos allá y vamos acá y terminamos. A ver, no escucho, sino... Es compleja tu pregunta, porque significaría un rato largo de charlar. Pero, a ver, yo no creo mucho en las prohibiciones. Voy a tratar de ser, a ver de qué manera puedo ser lo más sintético en la respuesta. No creo mucho en las prohibiciones. El mundo y la historia nos ha demostrado que cada vez que se prohíbe una sustancia... Miren, Estados Unidos en un momento, como tenía muchos problemas con el alcohol, decidió prohibirlo. Y la verdad es que tuvo muchos más problemas por haberlo prohibido y por eso lo volvió a legalizar. Yo no creo que resolvamos cosas prohibiendo más sustancias. Me parece que vamos a resolverlas si nosotros capacitamos, damos charlas de este tipo, informamos, logramos que ustedes se vayan a su casa y discutan, hablen de esto. A ver, si yo logro que entre ustedes cuando salgan de acá conversen o digan estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, me parece esto, me parece bien, me parece mal, o se vayan con alguna curiosidad y después vayan a la clase y le pregunten a sus docentes, le hagan más preguntas, me parece que logramos más que prohibiendo. Si yo prohíbo, miren, la marihuana está prohibida y la verdad es que no logramos mucho con que la marihuana esté prohibida. Por lo tanto, si seguimos agregando sustancias al listado de prohibida, vamos a seguir por el mismo camino fracasando. Acá tenemos acá y después venimos. La última, ¿sí? Sí. ¿Sí? La diferencia entre un cigarrillo común y el electrónico es que el electrónico no tiene combustión, no hay humo. Lo que hay es vapor. Por lo tanto, el problema que tenemos con el vapeo es que nunca se autorizó porque las sustancias químicas que le dan sabor al cigarrillo electrónico son muy dañinas para la salud. Entonces, por eso nunca se aprobó. Sin embargo, la pregunta es si desde el punto de vista de la salud es mejor vapear que fumar. La respuesta sería sí, porque el humo del cigarrillo, la combustión, lo que expliqué de la temperatura es mucho más dañino que el cigarrillo electrónico. Pero el cigarrillo electrónico sigue sin ser bueno para la salud. Chicos, nada, me engañaron, me dijeron que era la última varias veces. Vamos por acá. Hacemos silencio, por favor. Bien.
¿Qué pasa? La pregunta es ¿qué pasa cuando alguien consume todo el tiempo alcohol y deja de consumir de golpe? Ustedes saben que el alcohol genera dependencia. ¿Se acuerdan de lo que dijimos cuando estábamos con los 3 engranajes? Se genera dependencia. Decíamos que había uso, abuso y dependencia. Cuando la gente tiene dependencia, quiere decir que no puede parar de consumir y si para, aparece un efecto secundario. Miren, cuando la gente toma mucho alcohol y quiere dejar, muchas veces le cuesta mucho dejar y por eso nosotros recomendamos que cuando alguien tiene un problema con alcohol, cuando uno es un etilista crónico, un alcohólico, lo que tiene que hacer es buscar ayuda profesional, porque si no es muy difícil dejar y eso muchas veces frustra los tratamientos. La gente cuando deja de tomar alcohol, lo primero que pasa a las 6-8 horas es empieza con temblor, un temblor fino primero. Si sigue sin consumir alcohol pasa un temblor muy grueso, después pasa un cuadro de excitación y finalmente puede terminar hasta con convulsiones. Alguien que hace muchos años que toma mucho alcohol no puede dejar por sí solo sin tener muchas complicaciones de salud. Entonces es conveniente que busque ayuda de un profesional, de un médico normalmente, para ver de qué manera cursa esa abstinencia. Y ahora sí, la última por acá. Las sustancias duran en el organismo dependiendo de las sustancias. El alcohol, dependiendo de la cantidad tomada, hasta 8 horas. La cocaína a veces dura más de 24, aunque el efecto dura un poco menos. La marihuana es la que más dura porque la marihuana se asocia a la grasa. La marihuana se asocia al adipocito, es decir, a las células grasas, y entonces dura a veces hasta meses. Por eso si alguien fuma mucha marihuana, deja de consumir y le hacen un análisis de orina, a los 15 días le va a dar positivo, porque se va eliminando muy lentamente porque permanece mucho tiempo en las células grasas y, por ejemplo, en el varón permanece mucho tiempo en el testículo. Por eso la recuperación de los espermatozoides es muy lenta después de que la gente tomó marihuana. Bueno, ahora sí, la próxima, perdí la ayudante. Bien, bueno, nada, era la última que era la despedida. Chicos, les agradezco muchísimo la atención, el silencio y el respeto con el que me escucharon. Así Fuerte que, el aplauso. Así le un brindamos gusto. Gracias. al doctor Carlos Fabián Damín. Gracias. Bueno, parece que vamos a tener que repetir esto, porque quedaron muchas preguntas. Gracias. Gracias, doctor Benmaor, que lo perdí. Lo perdí. Gracias, Lisandro. Gracias. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Gracias, chicos. Muy bien, el agradecimiento a todos ustedes, chicos. Y si quieren para anotar, tenemos el teléfono del Ministerio de Prevención de Adicciones, que hoy estaban preguntando. Es el 376 44 58 289. 3764 45 82 89 y también a disposición el Centro Manantial 3764 17 27 83. A ustedes muchísimas gracias, seguramente vamos a querer que se repita, ¿no?, esta jornada. Muchísimas gracias por la participación, será hasta un próximo encuentro.